¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos concerta el tema cultura virreinal. Vamos a ver un poco acerca de los cronistas, vamos a ver el arte, la filosofía y ciencia que se desarrolló en este periodo de la vida del Perú. Entonces, sin más dilatación del tiempo, vamos a por el tema. Muy bien, vamos a empezar hablando sobre los cronistas, ¿está bien? Sobre los cronistas es nuestro primer tema, así que vamos a comentar. Bien, vamos a empezar primero definiendo qué es la crónica. La crónica es un subgénero auxiliar de la historia. ¿Por qué auxiliar de la historia? Porque va a través de las crónicas, va a poder registrar la historia, ¿sí? Y lo va a hacer desde diferentes perspectivas, ¿está bien? Porque, bueno, en el Perú llegaron no solamente los conquistadores, sino que algunos de esos soldados, algunas de estas personas, pues realizaron redacciones, está bien, escribieron todo lo que observaron. Entonces esa observación fueron registrándolos a través de un tipo de escritura llamada lo que es la crónica. Y bueno, ahora lo que conocemos nosotros es esos registros y nosotros lo organizamos para saber, pues, lo organizamos por orden cronológico y así es como nosotros averiguamos, conocemos más sobre la historia. Bueno, aquí podemos ver que los temas de las crónicas más tempranas, o sea, las que se escribieron al principio, escribían sobre los procesos de la conquista y los hechos bélicos, o sea, los enfrentamientos contra los indígenas y del mismo y de la inversa, ¿no? Y a la inversa, o sea, los indígenas contra los españoles. Luego también fueron describiendo, ¿sí? Fueron registrando características del paisaje que ellos podían ver así a simple vista, puesto que se desplazaban aún rápidamente por el territorio peruano. Posteriormente el interés se desplazó hacia el estudio y la descripción del territorio conquistado y sus habitantes. Muy bien, primero se concentraron en lo que es en registrar el proceso de la conquista y escribir los hechos bélicos, y ahora vamos a ver una descripción del territorio conquistado y de sus habitantes. Entre los cronistas tenemos pues a muchísimos eh, personas, muchos personajes que fueron escribiendo, como habíamos dicho, ¿sí? Y lo vamos a dividir en dos grupos. Uno, los que estaban en América, o sea, los que habían llegado hasta América y comenzaron a realizar los registros, ¿sí? Quienes eran soldados, descubridores, religiosos y otros funcionarios, ¿está bien? Junto con indígenas e mestizos que se incorporaron a él. Bien, ellos son los que han tenido presencia, vivencia dentro de América, ¿sí? Y algunos, como los soldados, los descubridores y los religiosos, fueron registrando de manera directa, puesto que, recordemos, por ejemplo, vamos a ver al cronista Miguel Estete, y Miguel Estete, pues, es aquel que estuvo próximo a lo que era el, el encuentro contra Atahualpa, entonces, o el encuentro con Atahualpa, entonces, él pudo hacer un registro, claro, desde su perspectiva, sobre los hechos. El segundo grupo va a estar van a reunir información, ¿sí? Todo lo que se escribe va a llegar hasta por ejemplo, en Centroamérica o Europa, la península, España, y todos esos registros ellos van a leerlo, van a organizarlo y ellos así van a hacer una síntesis de toda la información, ¿sí? Va a haber supresión de información que es repetida, va a haber otras precisiones, va a haber consensos también de la historia, y es así como se va creando la historia. Bien, entonces este segundo grupo reúne información pero nunca ha estado dentro del continente americano. Lo hacen en despachos, en oficinas, ¿sí? Y a partir de allí comienzan a realizar estos escritos, ¿sí? En, acumulados por Centro de Administración Indiana, ¿no? El Consejo de Indias fue quien creó la figura del cronista mayor de Indias. Bien, en algunos cronistas vamos a nombrarlos, ¿está bien? Son muchísimos aquellos que registraron estos hechos, ¿está bien? Entonces vamos a dividirlos también por cronistas pretoledanos, o sea, antes del virrey Toledo, y vamos a poner también algunos cronistas que van a ser posteriores a Toledo. Sí, los que están en amarillo son pretoledanos. Entonces es así como tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que va a hacer una redacción a favor de los
de los indígenas, ¿está bien? Él va a hacer una denuncia y va a dar su testimonio sobre cómo la llegada de los conquistadores puso fin a la vida pacífica de los pueblos indígenas y luego también va a forjar, pues, ¿no?, estos precedentes de los maltratos que dieron los españoles para con los indígenas. Su obra va a ser Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Luego vamos a ver obras como de Francisco de Jerez, que es un cronista y conquistador español, y va a ser secretario y escribano de Pizarro. ¿Está bien? Es la información más resaltante de Francisco de Jerez. Y bueno, vamos a ver que tiene su, mm, su obra, La verdadera relación de la conquista del Perú, y también vamos a ver del Perú y provincia del Cusco llamada Nueva Castilla. ¿Sí? Todo eso es un nombre de su obra. Pedro Cieza de León, vamos a ver que es un español también, ¿sí?, cronista español, que es autor de un ambicioso proyecto. ¿Por qué? Que él quería escribir toda la información que él podía ir compilando, ¿sí?, a través de eh, registros de otros autores. Entonces él va a hacer una labor muy dura para poder crear de la mejor manera este registro. Él se va a considerar al primer cronista moderno. Bien, vamos a seguir con los cronistas, ¿sí? Recordemos que los amarillos son cronistas españoles pretoledanos, o sea, antes del virrey Toledo, y posttoledanos después del virrey Toledo, ¿sí? Los que están morados, ellos van a ser posttoledanos. Muy bien, vamos a ver algunos cronistas, ¿sí? Tenemos a González Fernández de Oviedo, vamos a tener a Francisco López de Gómara, él va a ser capellán de Hernán Cortés. ¿Quién es Hernán Cortés? Es el conquistador de México. Está bien, si al Perú lo conquistó encabezando Francisco Pizarro, pues en México va a estar en Hernán Cortés. Entonces, él va a ser, su capellán, ¿sí? Y va a ser un cronista también, ¿sí? Su obra es Historia General de las Indias. Luego vamos a tener a Antonio de Herrera como historiador español y primer cronista mayor de las Indias, ¿sí? Este es un título que va a obtener porque el Consejo de Indias es aquel que dicta, pues, ¿no?, quiénes son los cronistas mayores. Muy bien, luego vamos a ver a Miguel de Estete. Es un conquistador y cronista español. Recordemos que Miguel Estete estuvo la, en la captura del Inca Atahualpa, es quien le arrebata, ¿sí?, la Mascaipacha a Atahualpa. Sancho de la Hoz va a ser un cronista, un conquistador español y también va a escribir, ¿sí? Muy bien. Relación Sámaco-Jerez, vamos a ver que va a describir la costa septentrional y el primer encuentro con los indígenas de Tumbes. Juan Díaz de Betanzos, sí, Juan de Betanzos también es un cronista español y probablemente llegó al territorio que formaría el virrey del Perú con Francisco Pizarro, ya en 1531, perdón, ¿sí? Suma y narración de los incas, esta es una obra también que deberíamos nosotros recordarlos. Pedro Sarmiento de Gamboa también es un historiador, matemático, cosmógrafo y navegante español. Su obra Historia Índica. El padre José Acosta, ¿sí?, es un misionero, naturista y escritor español. Tiene por obra Historia Natural y Moral de las Indias. Y por último vamos a tener a Apolo de Ondergado, ¿sí? Muy bien, cronistas, vamos a ver, a dividirlos en dos partes, ¿sí? Vamos a ver cronistas mestizos, tenemos a Garcilaso de la Vega y a Blas Valera, y luego tenemos a cronistas indígenas, que es Felipe Guamán Poma de Ayala, Juan de Santa Cruz Pachacuti, y luego tenemos a Titu Cusillupanqui. En el caso de Inca Garcilaso de la Vega, es un escritor y cronista peruano, uno de los mejores prosistas del Renacimiento hispánico. ¿Mm? Muy bien, vamos a ver que su visión de él va a ser una historiografía colonial, está bien, una historiografía, un estudio de la historia que va a ser anterior a lo que es la conquista de los españoles, ¿sí? Y luego también va a dar una redacción posterior en el que va a relatar, pues, por ejemplo, lo que son las guerras civiles, perdón, entre los españoles. Muy bien, vamos a ver que él tiene obras, por ejemplo, La Florida del Inca, en donde él va a narrar la llegada de Hernando de Soto a las costas de Florida, ¿está bien? Entonces, vamos a ver que él está realizando estos escritos. Ahora, él va a tener una obra máxima, que son los comentarios reales, el cual va a narrar la historia, la cultura y las instituciones sociales del Imperio Incaico.
Va a describir todo lo que fue ese gran imperio. Luego la segunda parte va a ser Historia General del Perú, en el cual se va a publicar, va a ser publicada póstuma, va a ser una publicación póstuma y donde va a describir la conquista de las tierras y las guerras civiles entre los españoles. Muy bien, Blas Valera es un sacerdote, ¿sí?, mestizo de la orden jesuita, nacido en Chachapoyas en 1545, ¿sí? Muy interesado en la historia de los incas. Su obra es Historia de los incas, aunque eh, el historiador, el intelectual del siglo XX, un intelectual del siglo XX, va a decir que él le va a dar el nombre, ¿no?, de el escritor el cronista fantasma. ¿Está bien? Muy bien, vamos a pasar Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista e historiador peruano, autor de una singular obra sobre la sociedad colonial peruana. ¿Por qué? Porque él va a realizar estas crónicas a través de imágenes. ¿Está bien? Él va a hacer esa forma de registrar la historia, brindarnos su perspectiva de lo que sucede en en el incanato y en la conquista. Juan de Santa Cruz Pachacuti, vamos a ver relación de antigüedades de este reino del Perú. Vamos a ver a Titu Cusi Yupanqui, que es un inca, ¿sí? Es un inca del Vilcabamba, no nos olvidemos, ¿sí? Él va a tener la obra Relación de los Hechos del Inca Manco Inca. Muy bien, ahora vamos a ver el arte en la colonia, ¿sí? Ya vimos los cronistas, ahora vamos por el arte. Miren chicos, vamos a hacernos un relajo. Esta es la obra que se hacía en el Renacimiento, ¿sí? Nos encontramos en una época paralela al Renacimiento y esto es lo que se hacía, ¿sí? Esta es una de las obras que se producía allá en Europa y miren, el tamaño es muy grande, ¿sí? Para poder hacer, por ejemplo, los moldes del cabello, tenían que haber utilizado una escalera, ¿sí? Y este es el tamaño real. Miren los detalles, estudiantes. Es interesante, el trabajo es una obra magnífica. Estas son unas obras contemporáneas, ¿está bien? De la actualidad. Miren, por ejemplo, tienen estas latas donde adentro supuestamente reside el excremento de, por ejemplo, del artista, ¿está bien? Y esto está cotizado en oro, su precio en oro, ¿sí? Lo que vale en oro cuesta esta, este arte, ¿sí? Miren, esta es otra obra de arte, un plátano con una cinta pegada a la pared. Esto es otra obra de arte que se está realizando en nuestros tiempos, ¿sí? En el siglo XX se realizó esta obra que es La Fuente, ¿sí?, de Marcel Duchamp, que no es más que urinario, un urinario en un museo. ¿Está bien, estudiante? Entonces, son formas nuevas, interesantes de analizar acerca del arte, ¿sí? No el arte depende muchas veces del tiempo en que se da. Muy bien, entonces nosotros nos preguntamos qué es el arte, ¿no? Si tenemos nosotros que dar un concepto, pues tenemos que decir que es aquel concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, eh, ya sea imaginario o real. ¿Por qué? Miren esto. Esto es una silla, ¿está bien? Esta es otra obra de arte, los tres, todo esto es una obra de arte contemporánea, ¿sí?, en el cual se refleja. Tenemos una silla real, tenemos una silla en imagen y luego tenemos otra silla, pero de definición conceptual, ¿está bien? Entonces son las tres formas, solamente es una silla, pero también hay tres sillas. Entonces aquí se está dando pase al arte conceptual, ¿está bien? Muy bien, por eso dice, ¿no? ¿Qué es el arte? Pues expresa una visión sensible acerca del mundo, ¿sí?, ya sea real o imaginario. Esto, por ejemplo, podría ser imaginario, puesto que si nosotros lo leemos no nos imaginamos esta silla, podríamos imaginarnos otra silla. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no?, que por una parte el arte es materialización y por otro lado es la conceptualización. Mediante el recurso plástico lingüístico sonoro, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Muy bien, ¿no? En este caso está primando lo que es la idea, la filosofía, el concepto. Muy bien, en este lado tenemos a La Piedad, también de Miguel Ángel. Entonces vamos nosotros a observar que hay una calidad de trabajo para poder diseñar la naturalidad de las telas y el rostro. Muy bien, vamos a ver ahora de la arquitectura. Ya hablamos de la escultura. Ya hemos hablado, perdón, marco general de lo que es el arte. Ahora vamos a hablar de lo que es la arquitectura.
En la arquitectura vamos a ver que se utilizaron técnicas españolas y también se utilizaron técnicas indígenas para poder realizar eh, los diferentes espacios. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso es lo que hizo esta mezcla de conocimientos venidos de Europa a través de los españoles y con esta forma de hacer sus monumentos los indígenas, pues se va a crear un arte mestizo. No se utilizó el ladrillo, sino el adobe y la quincha, está bien, para darle soporte a estas estructuras. Luego, recordemos que aquí en Lima, en Perú, en América, hay lo que es movimientos sísmicos. Entonces, la arquitectura tenía que ser pues mucho más resistente. Y es por eso que las paredes son más anchas, ¿está bien? Y también pues, ¿no? Tenemos esta ornamentación también que utilizaron pues lo que era el yeso. ¿Sí? Entonces tiene un aspecto andinizado las estructuras construidas por los en el virreinato. Sí, esta es una iglesia que se ubica en toda la plaza del Cusco. Muy bien, en lo que es la arquitectura vamos a ver varios tipos de estilos, ¿sí? Un estilo renacentista, ¿sí? Que dentro del renacentismo vamos a ver que hay un estilo particular que es el plateresco, que es adornar las fachadas, ¿sí? Con trabajos similares a los que se utilizan pues los plateros y los orificios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay escudos, eh, grandes clavos, miren estas líneas anchas, ¿sí? Entonces estamos viendo que de ese modo vamos a ver el estilo. Luego el mudéjar es una arquitectura con influencia árabe. Saben que también vino aquí a América. Luego tenemos el herreriano, que es el nombre dado por Juan de Herrera. Él va a ser el constructor del Palacio Escorial. Luego tiene un estilo caracterizado por su gran sobriedad y simplicidad monumental. El barroco, vamos a ver que se caracterizó por la recargada ornamentación de las fachadas y llega con el virrey del conde de Lemos. El barroco peruano adopta un estilo muy español denominado churrigueresco, porque por el nombre de José Churriguera, en, que tiene un estilo barroco exacerbado. O sea, no solamente ya es barroco, ¿sí? Barroco es ampliamente adornado, sino que es demasiado ornamentado, ¿sí? Miren esta fachada, estudiantes. Esta arquitectura se encuentra aquí en Lima, ¿sí? Y miren cuántos detalles tiene, ¿sí? No solamente es la fachada, sino que adentro también se encuentra muy adornado. No hay espacio que no haya sido adornado. Y eso es el barroco. El rococó es un barroco también, pero de tipo francés, que va a reflejar la etapa afrancesada cuando se realicen estos monumentos, ¿no? Se caracterizó por las ondulaciones más amplias, especialmente en los balcones, ¿sí? Vamos a ver que hay un tipo de ondulaciones, entonces cuando eso ya es exagerado, pues estamos viendo el estilo rococó. El neoclásico, bueno, vamos a ver que hay una resurrección de las formas clásicas, griego, romano, renacentista, y un estilo muy simple con preferencia por lo monumental y rígido, ¿no? Lo simétrico. Dentro de la pintura vamos a ver que va a aparecer a finales del siglo XVI con pintores italianos, ¿sí? Esto conformaron lo que se denomina la escuela italiana o la escuela limeña, ¿está bien? Esa influencia de los italianos van a llegar aquí a América y van a dar, pues, ¿no? Esta escuela limeña. Pintura renacentista tardía, ¿sí? Cuando vamos nosotros a ver una pintura eh, renacentista tardía, vamos a ver que va a tener influencia del manierismo. Una forma de estilizada de colocar las manos. Miren cómo sostiene esta vela. Entonces vamos a ver que hay eh, una influencia del manierismo. Produjeron los elementos europeos se expresaron fundamentalmente una visión religiosa. Claro, la pintura, el arte va a estar dada, evocada para las representaciones religiosas. Miren, en este caso tenemos un Jesús andino y una representación de María
también con su poncho. Durante el siglo XVII fue la época de creación de escuelas regionales. Sus más importantes fueron la escuela de Quito y la escuela de Cusco. ¿Mm? Recordemos que Cusco era una ciudad muy importante y en Quito también se encontraba pues una ciudad importante para lo que era el Tahuantinsuyo. En la escuela cusqueña se utilizaron elementos europeos y mestizos. Tuvo tendencia a la ausencia de perspectiva, o sea, no tenían una forma definida, entonces por allí se puede reconocer a la escuela cusqueña. Utilizó para la vestimenta finos sobre adornos y brocateados. Miren estudiantes, adornos, adornos, adornos por doquier. ¿Está bien? Eso de la escuela cusqueña. Representante cusqueño es Diego Quispetito y Juan Espinosa de los Monteros, y va a estar pues no encabezando esta escuela cusqueña. Y luego vamos a verle algunos pintores limeños. Por ejemplo, tenemos a Juan de Leibana, sí, Juan de Leibana, que va a ser un negro esclavo que logró su manumisión gracias al arte, o sea que le pagaban, sí, para que pueda realizar su obra. Muy bien, y ahora estamos dentro de lo que es la literatura colonial o virreinal, que vamos a ver una etapa clásica con Amarilis y Fray Diego de Ojeda. Amarilis con su obra Epístola a Abelardo, ¿sí? Una alusión, un escrito dado a Lope de Vega, y la etapa clásica en la cual vemos la obra, ¿sí? Fray Diego de Ojeda, ¿sí? Que es un poema épico llamado La Cristiada. En su etapa culterana vamos a tener a Juan de Espinosa y Medrano con su apologético a favor de don Luis de Góngora y Argote. ¿Sí? ¿Quién fue Luis de Góngora y Argote? Fue un literato español, ¿sí? Del siglo de oro. Vamos a ver en la etapa culterana también a Juan del Valle y Caviedes con su obra Diente del Parnaso. En la etapa francesada vamos a tener a Pedro Peralta y Barnuevo, también conocido como Doctor Océano, con su obra Lima Fundada, o también conocida como Conquista del Perú. ¿Sí? Es un poema en el cual muestra de manera prolija la conquista, cómo llegaron los españoles, cómo hicieron la lucha y cómo fueron estableciendo varias provincias. Dentro de esta etapa francesada también vamos a ver a Alonso Carrillo de la Bandera, también conocido como Con Color Corvo, que es pues autor, ¿sí? Él es autor de la obra El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, que era una forma de redacción para que los lectores puedan disfrutar mientras realizaban sus travesías, ¿no? Porque eh, narra historias de desplazamiento desde el virreinato de La Plata hasta hasta el del Perú. Bien, vamos ahora con la ciencia y la filosofía. La ciencia y la filosofía, la ciencia va a estar liderada pues por un movimiento cultural de la Ilustración. El Colegio Jesuita de San Pablo impartía conocimientos actualizados, ¿sí? Vamos a ver que mmm, tenemos pues las ideas de Newton, ¿sí? En cuanto a lo que es física y matemáticas, y tenemos a Bacon con sus ideas filosóficas. Luego tenemos a personajes científicos que han destacado. Por ejemplo, Cosme Bueno es un notable médico que describió al mosquito titira como agente infeccioso de la verruga peruana, ¿sí? Que es una enfermedad que solamente se da en los Andes. Luego tenemos a Antonio de León de Pinelo, es un ilustre abogado criollo, ¿sí? Que tiene obras como El Bulario Índico y Biblioteca Oriental y Occidental. ¿Qué va a suceder? Él va a escribir y va a registrar conocimientos acerca del continente colombiano, ¿sí? O sea, antes que eh, llegaran los españoles, ¿sí? También iba a tener otros registros a partir de ello, gracias a una gran labor compilatoria, ¿sí? Va a escribir sobre el continente colombiano, por eso. O sea, el continente ya descubierto por Colombia, por Colón, perdón. Francisco de Castro y Juan de Egaña fue un orador y también fue forense, ¿está bien? Él va a contribuir con la libertad de Chile, va a realizar varios escritos y también va a ser partícipe de la redacción de la Constitución chilena. En la filosofía vamos a ver que si bien en la ciencia está dado por la Ilustración,
En la filosofía vamos a ver que el pensamiento que impera aquí en el virreinato va a ser la escolástica, ¿sí? Va a impedir que la ciencia pueda desarrollarse, puesto que siempre va a estar los religiosos fijando fijándose en cómo tiene qué es lo que tiene que decirse y qué es lo que no tiene que decirse. Entonces ahí ya vemos una restricción, no hay una libertad de conocimiento. Entonces hay que tenerlo en cuenta hoy en día para hacer nuestro paralelismo, ¿no? ¿Se está enseñando todo o hay temas que no se están enseñando por miedo? Luego tenemos dentro de la filosofía a Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a romper con los moldes clásicos escolásticos, ¿sí? Él va a ser un profesor que va a impartir pues los conocimientos en las escuelas superiores, universidades, y él va a ser inspiración para nuevas generaciones que van a tener participación política ya en la república, en la vida republicana del Perú. Él va a luchar contra lo que es el escolasticismo, ¿sí? Contra la escolástica que impera y que no deja desarrollar ciencia. Muy bien, estudiantes. Eso sería todo. La actividad va a ser resolver las preguntas del compendio escolar. Si tienen dudas o preguntas pueden realizarla por este medio. Eso sería todo. Goodbye.